Y seguimos por acá en Escuela para Papás. Hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro invitado en este segmento de historias reales donde contamos esa conexión entre padres e hijos. Hoy vamos a tener con nosotros al profesor y escritor Francisco Aguiar, quien es hijo de Francisco Antonio Aguiar, un conocido poeta y compositor oriundo del estado Cojedes. Francisco, te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos mucho tu participación en el programa. Agradecido contigo, Andrés, por esta entrevista que me vas a realizar en honor a mi padre. Francisco, comencemos hablando un poco de quién fue tu papá. Una reseña que nos has compartido pues nos muestra a un hombre polifacético, ¿no? O sea, practicó el levantamiento de pesas, estudió contabilidad, fue un compositor muy reconocido, pero también incluso luego ya en la etapa final de su vida hasta estudió Derecho. ¿Cómo defines tú un hombre con tantas inclinaciones, dedicado a tantas cosas? ¿Qué lo movía? ¿Qué movía a Francisco Antonio? Mi papá era un hombre muy curioso, un hombre preocupado por muchas cosas, se la pasaba estudiando. Y bueno, básicamente destacó, sobre todo fue en la música y en las composiciones. Uh-huh. De hecho, él pertenecía a la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, pertenecía a SACBEN. Uh-huh. Y por su larga trayectoria, a él siempre le hacían homenaje. El Día del Deporte tenía que ir a los homenajes del Día del Deporte, el Día del Músico a los homenajes del Día del Músico. Y así, bueno, fue un cariño que se fue ganando en el Estado por tanto trabajo y tanto cariño que le dio a mi estado, al estado Cojedes. Y Francisco, ¿de qué manera tu papá te inspiró a ti? ¿En qué sientes que todas esas cosas que hizo tu papá, con cuál te conectaste tú más? Yo me conecté sobre todo con la escritura. Mis hermanos son músicos, heredaron de mi padre la música, ¿no? Uh-huh. Pero yo recuerdo que él, cuando estaba componiendo alguna canción, él me decía que le consiguiera un lápiz y una hoja, que le estaba llegando una musa. Entonces, no sé, quizás tantas veces que me pidió eso, las musas se hicieron amigas mías después. Sí. De hecho, yo escribí un texto que habla sobre eso, uh-huh, sobre la relación que tengo con las musas gracias a mi padre. ¿Y por la música no tuviste inclinación? La verdad, nunca se me dio por tocar un instrumento, pero mis hermanos son músicos. Por ejemplo, mi hermano Manuel es un gran arpista, reconocido en toda Venezuela. Mi hermano Daniel toca el corno, no sé cómo se le dice a los que tocan corno, bueno, pero toca el corno. Tengo hermanos que tocan cuatro, maracas. Mi familia es de músicos, pues. Uh-huh. Francisco, tu papá tuvo, según la información previa que tengo, tuvo bastantes hijos, ¿no? Tuvo 10 hijos. Bastante, sí. Decía que tuvo más hijos que uno mate cambur. También era muy jocoso tu papá, ¿no? Sí, era un hombre muy alegre. Yo lo considero a él una persona muy alegre. De hecho, yo conozco personas que si cumplen años y no lo felicitan, se molestan. Mi papá no se molestaba porque él a todo el mundo le decía que estaba cumpleaños y se cantaba a sí mismo. Él iba por todo el pueblo con el cuatro diciendo que estaba cumpliendo años y tocando el cuatro y cantando y bailando joropo. O sea que él mismo se montaba la fiesta. Sí, de hecho en un texto yo comento que mi padre nunca conoció a Whitman y era whitmaniano como el que más. Uh-huh. Whitman, ese gran poeta, sacó un poemario que lo llamó Hoja de Hierba. Uh-huh. Y en el poemario hay un capítulo que se llama Canto a mí mismo. Uh-huh. En esa sección los poemas estaban dedicados exclusivamente a él mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi padre nunca leyó a Whitman, pero se cantaba a sí mismo. Qué buena metáfora, qué buena comparación que has hecho, Francisco. En esa historia familiar que me dice que tú tienes otros 9 hermanos, ¿tú fuiste de los mayores o de los menores o estabas en el medio? Fui de los mayores, o sea, de 10 vengo siendo el tercero. Ok. Pero bueno, como te podrás imaginar, todos venimos como seguiditos, pues. No había chance para esperar tanto, no, casi todos vamos seguiditos. ¿Y tú llevas el mismo nombre que tu papá? Sí, hay un fenómeno en mi familia que mis hermanos llevan el nombre de mi papá. Nos diferencian es por el segundo nombre. Ah, imagínate. Bueno, y tengo una sola hermana y se llama Francis. Wow, o sea, todos los 9 varones se llaman Francisco y llevan un segundo nombre. En el caso tuyo, ¿cuál es? Sí, en
casa nos distinguen es por el segundo nombre, pero a nivel de trabajo, a nivel de otras cosas, yo firmo con mi primer nombre, pero en mi casa me dicen es José. Ok. O sea que tu papá también colocó, ¿esa fue una decisión de tu papá o de tu mamá? No, en realidad fue una decisión de mi mamá. Bueno, pasó así, tuvieron un primer hijo, entonces después mi madre pensó, y si el segundo se quiere llamar también como su papá. Y después llegó el tercero y dijo, bueno, y si el tercero también se quiere llamar como su papá. Y así pasó con todo. Wow, qué increíble esa historia, ¿no? Cualquiera pensaría que fue una imposición de mi papá o una idea de mi papá, pero no, fue de mi mamá. Francisco, viendo esa biografía de tu papá, de Francisco Antonio Aguiar, poeta, compositor, pero que ya, pues, ya siendo una persona adulta, también estudió Derecho. ¿Qué lo llevó a estudiar Derecho? Eso me pareció bien llamativo. Bueno, mira, el origen de mi padre es un origen campesino. Él viene de las raíces campesinas y él pudo estudiar el bachillerato de forma internada, o sea, estaba internado. Uh-huh. Y en su época lo que había a la mano para estudiar inmediatamente era contabilidad. Okay. Él salió desde el bachillerato y de una vez a estudiar contabilidad. De hecho, se licenció, ejerció como contador muchos años de su vida. Uh-huh. Pero estudió fue por necesidad. Entonces él dijo, bueno, pero si yo quise siempre ser abogado, quiero cumplir mi sueño, y se puso a estudiar Derecho también. Y bueno, sí, y al final se graduó de abogado. Pero fue por eso, porque él tenía ese anhelo, pero en el momento de su vida, en ese momento de la historia, no estaban las condiciones ni económicas, ni de lugar para estudiar Derecho. Estudió lo que había en el momento. Después, con los años, fue que estudió Derecho. Francisco, ya para cerrar esta conversación donde hemos estado recordando y viendo esa conexión que tienes tú con tu padre que se mantiene, se están cumpliendo, entendemos que ya se están cumpliendo este año o se van a cumplir 10 años del fallecimiento de tu papá. ¿Qué cosas hoy, después de todos estos años, a partir de qué anécdotas, qué hechos, qué cosas recuerdas tú en tu vida cotidiana que te llevan y te conectan con tu papá? Bueno, voy a contar algo que mi papá siempre hacía, porque como todos nos llamamos Francisco y todos mis hermanos son músicos, o en mi caso que soy escritor, cuando teníamos algún reconocimiento o alguna invitación o me publicaban algún texto en alguna revista, mi papá se acreditaba todo eso para él. Por ejemplo, a mí me entrevistaban en la revista, me publicaban en la revista El Domingo en Notitarde, ¿no? Uh-huh. Entonces si alguien leía esa revista y entonces le decía, mira Francisco, no sabía que escribía cuentos también. Y él decía, sí, yo escribo cuentos también, escribo ensayos y escribo obras de teatro. Pero era que se apropiaba de mis cosas, pues. Yeah. O por lo menos mi hermano Manuel, que es arpista, digamos que tenía un reconocimiento por arpista, ¿no? Por músico de intérprete del arpa. Y entonces la gente le decían que no sabía que también era arpista mi papá, y mi papá, sí, yo también soy arpista. Y así se acreditaba todos los logros nuestros. Como teníamos el mismo nombre, se acreditaba todos nuestros logros. Sí. Y a mí una vez me pasó que gané indulgencia con escapulario ajeno también, porque yo estudié en la UNEYES. Ajá. Entonces allí teníamos una actividad del Día del Estudiante y mi papá compuso una canción en honor a los estudiantes. Uh-huh. Y bueno, yo organicé ese evento, di una ponencia, hablé, y se presentó un muchacho a cantar una canción de mi papá. Uh-huh. Y dijeron el nombre, bueno, fulano y tal, va a cantar una canción de Francisco Aguiar, y bueno, lo presentaron, ¿no? Entonces cuando yo bajé del auditorio ahí del Paraninfo, la gente me felicitaba y me decía, escribiste un bonito discurso, escribiste una bonita canción. Y entonces yo pensaba dentro de mí, bueno, gané una de sal por la que van de harina. Francisco, te agradecemos mucho por esta conversación. Ha sido muy grato tenerte hoy en Escuela para Papás. No, agradecido contigo y bueno, un saludo a toda Venezuela, a toda la gente del Estado Lara, a toda tu gente, pues, agradecido por esta entrevista y por recordarme a mi padre, que siempre lo recuerdo, pero a nivel de esta entrevista lo recuerdo con mucho cariño. De eso se trata, Francisco. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el profesor y escritor Francisco Aguiar. Él es hijo de Francisco Antonio Aguiar, un poeta, compositor muy reconocido del estado Cojedes. Esto es Escuela para Papás. Estamos a través de la señal de OK 101.5 FM haciendo radio de verdad.